En un pequeño pueblo de México, escondido entre montañas áridas y caminos de tierra polvorienta, donde las casas de adobe guardaban el calor del día y el frío de la noche, vivía un hombre llamado don Ernesto Morales. Don Ernesto vivía solo en una casita humilde al borde del pueblo, junto a un terreno donde cultivaba maíz y algunos nopales. Su esposa había fallecido hacía años, y sus hijos se habían ido al norte en busca de una vida mejor. A pesar de su soledad, todos en el pueblo lo conocían como un hombre tranquilo, trabajador, y sobre todo, alguien que jamás rompía una promesa. No tenía mucho dinero, pero tenía algo que pocos conservaban: su palabra. La gente decía que si don Ernesto prometía algo, no importaba cuánto le costara, lo cumpliría. Se dedicaba a arreglar lo que otros ya daban por perdido. Reparaba puertas viejas, soldaba herramientas rotas, arreglaba bicicletas y hasta viejas camionetas que apenas arrancaban. A veces le pagaban con dinero, otras con tortillas, frijoles o un poco de café. Él siempre aceptaba con una sonrisa. Mientras haya respeto, todo está bien, decía con calma. Una tarde, una anciana del pueblo le pidió ayuda para reparar el techo de su casa, que se había dañado por el viento. El cielo estaba oscuro y el aire anunciaba tormenta, pero don Ernesto fue sin dudarlo. ¿Por qué no mañana?, le preguntaron. Él simplemente respondió: porque hoy lo prometí. Esa frase quedó grabada en la memoria del pueblo. Días después, en una tarde fría y silenciosa, cuando el viento arrastraba polvo por las calles vacías, un joven llegó apresurado hasta la casa de don Ernesto. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de angustia. Don Ernesto, por favor, necesito su ayuda. El joven le explicó que su madre estaba muy enferma en una comunidad cercana y necesitaba llevarla al hospital, pero su camioneta se había averiado en el camino. Don Ernesto no hizo preguntas, solo tomó sus herramientas y dijo: «Vamos». El camino era largo y oscuro, más de 5 kilómetros por una vereda irregular, iluminada apenas por la luna y una linterna vieja. El viento soplaba fuerte y el frío se sentía hasta en los huesos. Cuando llegaron, don Ernesto se arrodilló junto al vehículo y comenzó a trabajar. Sus manos, ya viejas, temblaban, pero no se detenían. Pasó casi una hora hasta que el motor finalmente rugió de nuevo. El joven no podía creerlo. «Gracias, don Ernesto. No tengo dinero ahora, pero volveré. Se lo prometo». Don Ernesto lo miró en silencio por unos segundos. «No hace falta que pagues», dijo. Pero antes de que el joven subiera al vehículo, añadió en voz baja: «Solo asegúrate de cumplir lo que dices». El joven asintió y se marchó a toda prisa. Esa misma noche, el viento se volvió más frío que de costumbre. Durante los siguientes 3 días, una tormenta cubrió el pueblo. La lluvia caía sin descanso, y las calles se volvieron ríos de lodo. Al 4.º día, algunos vecinos comenzaron a notar algo extraño. Don Ernesto no había salido de su casa. No se le veía en el mercado, ni en las calles, ni en su pequeño terreno. Un vecino decidió ir a buscarlo. La puerta estaba entreabierta. Al entrar, encontró a don Ernesto acostado en su cama, inmóvil. Había muerto en silencio, sin que nadie lo notara. El médico del pueblo dijo que el frío y el cansancio habían sido demasiado para su cuerpo. La noticia corrió rápido. El pueblo entero sintió la pérdida. Muchos llegaron con velas, flores y rezos. Todos recordaban algo bueno que don Ernesto había hecho por ellos. Siempre ayudaba. Nunca cobraba de más. Era un hombre de palabra. Mientras ordenaban sus pocas pertenencias, una vecina encontró un cuaderno viejo sobre la mesa. Era un registro, no de deudas, sino de promesas. Cada página tenía anotaciones de trabajos por hacer, personas a las que debía ayudar, cosas pendientes. En la última página, escrita con letra reciente, se leía: «Revisar camioneta del joven del camino viejo». No quedó terminado. Los presentes se miraron en silencio. «Pero ya no puede regresar», dijo alguien en voz baja. Esa noche, el viento volvió, y con él, algo más. Algunos vecinos que vivían cerca comenzaron a escuchar ruidos extraños provenientes de la casa de don Ernesto. Golpes suaves, sonidos metálicos, como herramientas chocando entre sí.
Al principio pensaron que era el viento moviendo cosas, pero la segunda noche, los sonidos regresaron, más claros, más constantes, como si alguien estuviera trabajando, como si alguien no hubiera terminado su labor. Mientras tanto, el joven regresó al pueblo. Llevaba en la mano un pequeño sobre con dinero. Se detuvo frente a la casa de don Ernesto, con el corazón pesado. Don Ernesto, vine a cumplir mi promesa. No hubo respuesta, solo el crujido de la madera, y la puerta que se movió lentamente, como si alguien desde adentro acabara de tocarla. El joven se quedó inmóvil frente a la puerta, sintiendo cómo el viento frío le recorría la espalda. Dudó unos segundos, pero algo en su interior le dijo que no debía irse. Empujó la puerta lentamente. El interior de la casa estaba oscuro, apenas iluminado por la luz de la luna que entraba por una ventana rota. Todo parecía igual a como lo habían dejado, excepto por un detalle. Sobre la mesa, las herramientas de don Ernesto estaban esparcidas, y una de ellas se movía. El joven dio un paso atrás, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Don Ernesto?», susurró, casi sin voz. En ese momento, escuchó un sonido detrás de él, un golpe metálico. Se giró lentamente, y entonces lo vio. Al fondo de la habitación, cerca de la puerta trasera, había una figura. Un hombre, de pie, inmóvil. La luz de la luna apenas iluminaba su rostro, pero era suficiente. Era don Ernesto. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos en sombras, y su cuerpo parecía rígido, como si ya no perteneciera al mundo de los vivos. El joven sintió que las piernas le fallaban. «Yo vine a pagarle», dijo con dificultad, levantando el sobre con manos temblorosas. Don Ernesto no respondió de inmediato, solo lo observó. Luego, con un movimiento lento, levantó la mano y señaló hacia afuera, hacia el camino. El joven no entendió. ¿Qué quiere que haga? Entonces, por primera vez, don Ernesto habló. Su voz era baja, seca, como si viniera de muy lejos. «No está terminado». El joven sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «¿Qué cosa?». Don Ernesto dio un paso al frente. «¿El trabajo?». En ese instante, el joven comprendió. La camioneta. Aquella noche. Él se había ido sin comprobar si todo estaba realmente bien. Solo había querido irse rápido. Solo había querido cumplir con su problema, sin pensar en el esfuerzo del hombre que lo ayudó. El joven bajó la mirada, lleno de vergüenza. «Yo no regresé a tiempo». El silencio se hizo pesado. Luego, don Ernesto volvió a señalar hacia la oscuridad del camino. «Vamos». El joven no quería moverse, pero algo más fuerte que el miedo lo obligó. Asintió lentamente. «Sí, vamos». Salieron juntos de la casa. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo y hojas secas. El pueblo estaba en silencio, como si todos durmieran, o como si nadie quisiera mirar lo que estaba ocurriendo. Caminaron por el mismo camino de aquella noche, pero esta vez, algo era diferente. El aire estaba más frío, más pesado, y el joven podía jurar que, aunque caminaban dos, las sombras que proyectaban en el suelo eran más de dos. Llegaron hasta donde la camioneta se había averiado días atrás. Allí estaba, abandonada. El joven se acercó lentamente. «No la volví a usar», murmuró. Don Ernesto no dijo nada. Se arrodilló junto al vehículo y comenzó a trabajar. Sus manos se movían con precisión, pero de una manera antinatural. Demasiado rápidas, demasiado silenciosas. El sonido de las herramientas retumbaba en la noche. Clac, clac, clac. El joven observaba, paralizado, hasta que algo cayó al suelo. Una pieza metálica. Don Ernesto la levantó y se la mostró. El joven abrió los ojos. Esa pieza estaba dañada, muy dañada. Si la camioneta hubiera sido usada en ese estado, el joven sintió un nudo en el estómago. «Yo pude haber matado a mi madre». Don Ernesto levantó la mirada. Y por primera vez, en sus ojos no había vacío. Había algo más. Tristeza. El joven cayó de rodillas. «Perdón, yo no pensé. Solo quería irme rápido. No pensé en usted, ni en el trabajo». El viento sopló con más fuerza.
Las hojas se arremolinaron alrededor de ellos. Don Ernesto se levantó lentamente y dejó la pieza en las manos del joven. Una promesa no es solo palabras. El joven comenzó a llorar. Lo sé, perdón. El silencio volvió, pero esta vez no era pesado. Era distinto, más tranquilo. Don Ernesto dio un paso atrás. Su figura comenzó a desvanecerse poco a poco, como si el viento se lo estuviera llevando. Antes de desaparecer por completo dijo: «Ahora está terminado». Y entonces ya no estaba. El joven se quedó solo, de rodillas en medio del camino, con la pieza en las manos, con el corazón lleno de culpa y comprensión. Al día siguiente regresó al pueblo. Contó todo lo que había ocurrido. Nadie se atrevió a decir que no era verdad, porque esa misma noche los ruidos en la casa de don Ernesto se detuvieron para siempre. El joven reparó la camioneta correctamente. Y no solo eso, se quedó en el pueblo. Comenzó a ayudar a los demás, como lo hacía don Ernesto, sin cobrar de más, sin excusas, sin olvidar nunca una promesa. Con el tiempo, la gente comenzó a decir algo en voz baja, que hay deudas que se pagan con dinero, pero hay otras que solo se saldan cumpliendo la palabra. Y desde entonces, en ese pequeño pueblo entre montañas, cuando alguien promete algo, siempre hay quien recuerda que incluso después de la muerte, hay promesas que no se pueden romper.